conteo, le va al conteo, 5, 4, 3, usted cuenta mentalmente 2, 1 y del 0 empieza la cámara, ¿sale? Ok, listo, eso. Ok. 3. Muy buenas tardes. Un gusto poder acompañarlos en esta ocasión en el desarrollo de sus actividades dentro de lo que es la Escuela Nacional de Formación y Profesionalización Sindical, actividad que se enmarca dentro del Programa Nacional de Formación Sindical. En esta ocasión es un gusto presentarles a ustedes a dos grandes personalidades de nuestra entidad que van a desarrollar, que nos van a estar hablando de lo que es el nuevo modelo educativo 2016 y el modelo de evaluación del desempeño docente en el marco de la reforma educativa vigente. Está con nosotros el doctor Arturo Guzmán Arredondo. Gracias. Y el doctor Enrique Medina Vidaña. Muchas gracias. El doctor Arturo Guzmán Arredondo es licenciado en Matemáticas por la Escuela Normal Superior de La Laguna. Tiene una especialización en Administración de la Educación por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Tiene una maestría en Investigación Educativa en el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas de Cuba, una maestría en Educación por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, es doctor en Educación Internacional por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. El doctor ha sido docente en Educación Básica, tanto en escuelas primarias y secundarias, desde 1983 a 1995. También ha sido docente en instituciones de educación superior de 1997 a la fecha. Ha desempeñado funciones dentro de lo que es el sistema educativo estatal como subsecretario de Servicios Educativos del 2010 al 2012. También ha sido subsecretario de Administración y Planeación de 2012 a 2014 de la misma Secretaría de Educación de nuestra entidad y docente e investigador en el Centro de Actualización del Magisterio de 2014 a 2015. Actualmente es director del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INEE, en Durango. Un gusto estar aquí, que esté con nosotros, doctor. Gracias, Hugo. Mi amable. Y también algunas referencias que vamos a poder dar del doctor Enrique Medina Vidaña. Él es profesor normalista por la Escuela Normal Rural Miguel Hidalgo de Atequiza, Jalisco, egresado en 1977. También es licenciado en Educación Secundaria en las especialidades de Matemáticas y Pedagogía por la Escuela Normal Superior de Durango de 1982 a 1986. Tiene una maestría en Educación por la Universidad Autónoma de La Laguna, egresado en 1992. Es doctorante en Ciencias para el Aprendizaje por la Universidad Pedagógica de Durango, que cursó del septiembre de 2008 a julio de 2011. Ha tenido varias responsabilidades como funcionario en distintos espacios de la Secretaría de Educación, también de aquí de nuestra entidad. Ha sido subsecretario de Servicios Educativos de 2012 a 2014, director académico del COBAED de 2014 a 2015, profesor e investigador del Centro de Actualización del Magisterio de aquí de Durango desde 1997 a la fecha y actualmente se desempeña como catedrático de la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana de la Universidad Juárez del Estado de Durango desde 1998 a la fecha. Estas dos grandes personalidades que están con nosotros, conocedores del ámbito educativo y que van a estar hablándonos sobre lo que comentábamos al inicio del nuevo modelo educativo 2016 y el modelo de evaluación del desempeño docente. Les comento de manera muy general, vamos a estar realizando una serie de preguntas, vamos a tener un tiempo en el que ustedes van a poder respondernos estas preguntas, se van a hacer de manera intercalada y con la temática que les comentamos ahorita sobre el nuevo modelo educativo. Mi nombre es Hugo Armando Rodarte Miranda, yo tengo una formación de docente de la Escuela Normal J. Guadalupe Aguilera de 1987, fui docente en varias escuelas de educación primaria del estado de Michoacán y de aquí del estado de Durango. Actualmente estoy como docente en el Centro de Actualización del Magisterio y también como integrante del Comité Ejecutivo de la Sección 12 de nuestro Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Pues bien, iniciemos. Vamos a comenzar con el doctor Enrique. Muchas gracias. Doctor, de manera muy general,
¿cómo se pudiera describir una reforma educativa? ¿Qué sería una reforma educativa? Muy bien, pues una reforma educativa es un conjunto de decisiones, de acciones que se toman con el propósito deliberado y intencionado de transformar un sistema educativo. Y este proceso de reforma incluye todo el conjunto de elementos que integran el sistema educativo. Estamos hablando de los insumos, estamos hablando de los procesos y de los productos que caracterizan el desempeño y el funcionamiento de todo sistema educativo. Cuando hablamos de este conjunto de elementos de una reforma educativa, no podemos dejar de pensar que los maestros, los directivos, los supervisores son parte importante de la aplicación y de la puesta en práctica de una reforma educativa. Sin embargo, bueno, la reforma educativa es un proceso sistemático, no es algo que se aplica de una vez y para siempre, sino que es un proceso que ciertamente parte de decisiones políticas que es importante tomar y después se establecen una serie de acciones académicas, acciones administrativas y de corte presupuestal que son necesarias para poder modificar esos insumos, esos procesos y esos productos. Especialmente en los procesos es importante pensar en la evaluación, por ejemplo, la evaluación de los estudiantes, la evaluación de los maestros, la evaluación de los propios planteles, pero también de los métodos y del propio modelo educativo. Entonces, una reforma es un conjunto integral de decisiones que están orientados a la transformación y a la mejora de los procesos educativos. Muchas gracias, doctor, por describirnos y explicarnos lo que sería una reforma educativa, como este conjunto de insumos, de procesos, de productos. Vamos a solicitarle al doctor Arturo, de lo que nos acaba de mencionar ahorita el doctor Enrique, de lo que es una reforma educativa, ¿qué elementos se pueden considerar como integrantes de esta reforma educativa, que pudieran ser elementos determinantes de una reforma educativa, doctor? Gracias. Quisiera iniciar agradeciendo la oportunidad que nos da el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para compartir algunas ideas, que como todas las ideas son discutibles y pudiéramos en algún espacio debatir. En este caso proyectaremos algunas de nuestras convicciones. Gracias al maestro Hugo por su apoyo en esta tarea y al doctor Enrique, que ya hemos trabajado en la parte presencial de este importante programa de formación. De los elementos que nos compartía el doctor Enrique, quisiera destacar uno, que ha venido mencionándose en documentos de política internacional muy importantes. Desde el 2011, estamos hablando de hace 6 años, la OCDE, en un documento que titula Marco de Políticas Públicas para implementar las reformas educativas, ya reconoce que la evaluación educativa es un elemento básico de las reformas emergentes. Entonces voy a centrar la respuesta destacando de los que mencionó el doctor Enrique para centrarnos en la evaluación educativa. Un documento también del año 2015, la declaración de Incheon en Corea, que sustituye o es el avance del marco de acción de Dakar, Senegal, del año 2000. Se titula Educación 2030 y establece también en este documento varios compromisos de los países que estuvieron en esta reunión, y quiero comentar 2. En uno dice que los países que integran este acuerdo se comprometen con una educación de calidad, y al mencionar la educación de calidad también dicen que es necesario fortalecer los insumos, los procesos de los que hablaba mi colega el doctor Enrique, y particularizan y la evaluación de resultados, porque reconocen los países participantes que es necesario desarrollar sistemas nacionales de seguimiento y evaluación integrales, porque a partir de ahí se pueden obtener datos sólidos para el diseño, la formulación de políticas de gestión de los sistemas educativos. Hay otro documento que quisiera mencionar. En el año 2007, la consultora McKinsey, con sede en Nueva York, publicó un informe que, traducido al español, se titula ¿Cómo hicieron los sistemas educativos con mejor desempeño del mundo para alcanzar sus objetivos?
Y entre las claves que se mencionan en este documento, pues es que las evaluaciones internacionales a las que se someten o en las que participan los sistemas educativos nos proporcionan información para una comparación directa, además de con cierta regularidad, para poder compararnos unos sistemas con otros en términos de calidad. Y también reconoce el informe que los sistemas educativos con más alto desempeño garantizan, entre otros aspectos, evaluaciones rigurosas, es decir, hacen evaluaciones con una solidez técnica garantizada. En México, para cerrar la respuesta a esta pregunta, en las reformas previas que hemos tenido en nuestro sistema educativo ya ha aparecido el tema de la evaluación, pero en esta reforma vigente que inicia en febrero de 2013, pues es destacado el rol que se asigna a la evaluación y que se apuesta que con la creación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, mandatado en la Constitución, tengamos un avance importante hacia la mejora de la calidad. Muchas gracias Arturo. Aparte de ser los dos doctores expertos en educación, también amigos. Entonces, con esa confianza, Arturo y Gracias, Enrique. Hugo. Claro, gracias. Nos acaba de hablar ahorita, Enrique, de esas partes constituyentes de lo que es una reforma educativa. Y un elemento que destaca ahorita Arturo es la evaluación. Incluso la evaluación dando una radiografía a nivel internacional. En las reformas educativas que se han hecho aquí en México, ¿qué elementos destacan que sean prioritarios en estas reformas educativas, Enrique? Gracias, Hugo. Bueno, habrá que decir que México es un país que tiene un sistema educativo sólido, que si bien es cierto tiene algunas carencias, lo cierto es que ha ido evolucionando a partir del tiempo, y desde antes de la Revolución Mexicana ya existía una dirección de instrucción, un ministerio de instrucción pública que, bueno, manejaba la educación en el país. Sin embargo, es hasta 1921, con la creación de la Secretaría de Educación, que empieza realmente a transformarse el sistema educativo nacional y empiezan a generarse las primeras reformas educativas en México. En la época de Vasconcelos, en este periodo de creación de la Secretaría de Educación, bueno, se puso el gran objetivo de universalizar la educación para que todos los niños pudieran tener la instrucción primaria. Y también se creó un proyecto muy importante, aquel proyecto que conocimos como el Proyecto Cultural de la Revolución, y que desembocó en un proyecto que fue de exportación mexicano, que fue la Escuela Rural Mexicana, ¿no? Fue una época importante de reformas, de transformación del sistema educativo, y que nos llevó pues a tener ese modelo de educación rural muy importante en el mundo. Posteriormente, ya en los años 58, 60, cuando tuvimos aquel brillante secretario de Educación, don Jaime Torres Bodet, también hubo una transformación radical en la educación. En aquellos años se construyó lo que se llamó el Plan de 11 años y se creó lo que se ha dado en llamar la escuela normal más grande del mundo, el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio. También se crearon otros organismos auxiliares para la educación, para ver el tema de infraestructura y el tema de los libros de texto, como fue el CAPSE y el CONALITEC, y se creó una instancia de profesionalización de maestros que fue la Escuela Normal Superior de México. Un poco más adelante, en los años 70, bueno, ya empezamos otra transformación educativa con el tema de la diversificación y la expansión de la matrícula, y con la reforma a la educación primaria y la educación secundaria. Y algo muy importante, en esos años, en los 70, se creó la Ley Federal de Educación, una ley federal que durante muchos años le dio sustento al funcionamiento del sistema educativo nacional. Se creó el Consejo Nacional de Ciencia, que es muy importante, el Colegio de Bachilleres y la Universidad Autónoma Metropolitana, son algunas de las cosas que fueron producto de esa gran reforma educativa de los 70s. En los años 80 se descentralizó la Secretaría de Educación y aparecieron lo que se llamó las delegaciones de la SEP en los estados, y esas delegaciones de alguna manera también implementaron una serie de reformas, las más de carácter administrativo. Sin embargo, ya se empezó a administrar la educación en los estados y eso generó también cambios importantes en el funcionamiento del sistema educativo nacional. También se creó el CONALEP y se creó el INEA en esos años, y se dio impulso a un nuevo enfoque
pudiéramos decir que se propuso un nuevo modelo educativo con una orientación más liberal y más humanista, que como ha sido en los años 40 y 50. Ya en los 90 se consolida este proceso de descentralización educativa y se federaliza la educación. En 1992, con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y con la reforma a la Ley Federal de Educación para transformarla en Ley General de Educación. Y esto es importante porque se crean elementos que van a fortalecer el funcionamiento del sistema, como es la carrera magisterial, como es la creación del CONAEVA y otros organismos de apoyo a la educación. Ya en el año 2000 se vuelve a hacer reformas a la educación con la reforma integral a la educación básica, con los acuerdos secretariales que se fueron publicando en el 2004, en el 2006, en el 2010, en el 2011 y en el 2008, reformando la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la media superior y la normal, hasta llegar al acuerdo 592, que es muy conocido en el sistema educativo, que nos dice que se integra la educación básica y esto nos permite pues tener ya un plan y programas de estudio secuenciado desde preescolar hasta educación secundaria. Y bueno, actualmente hace 2 años, 3 años ya van a ser 3 años, 2 años y medio, se dio la gran reforma educativa en México y ese antecedente que traíamos de la Ley Federal de Educación de los 70, la Ley General de Educación de los 90, hoy tenemos ya la Ley de Educación de 2013 que fue reformada y que incluye una reforma sustantiva del funcionamiento del sistema educativo nacional, especialmente con lo que ya mencionaban Arturo y tú hace un momento, con el tema de la evaluación y con la creación de un sistema, de un servicio profesional docente que es muy importante, porque eso va a permitir fortalecer al actor principal de la educación, que es el maestro. Muchas gracias, Enrique. Entonces, si entendemos estas reformas educativas con la intención de mejorar la educación, el servicio educativo que tienen, y ustedes me acaban de expresar algunos elementos centrales, elementos como cuáles, preocupados, planes y programas de estudio, formación de docentes, y específicamente quiero que nos hables, Arturo, del elemento de la evaluación. ¿Qué papel tiene la evaluación en estas reformas educativas, en esta reforma educativa que tenemos actualmente? ¿Qué papel pudiera la misma evaluación ayudar a la misma educación y al sistema educativo? Claro, me voy a remontar a la década de los años 90 del siglo pasado, haciendo un anclaje en el año 1992 que nos comentaba Enrique, donde hubo el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal, porque esa década estuvo marcada por muchas reformas educativas en el mundo. Y hubo varios pensadores, particularmente me voy a remitir a un latinoamericano, Juan Carlos Tedesco, que ya hablaba que las tendencias del cambio educativo requerían el diseño de mecanismos eficaces de evaluación. Estamos hablando de hace 23 años. Esta misma afirmación que sostenía Tedesco se reproduce en los años recientes. En el año 2010, la consultora McKinsey, de la que hablaba hace un momento, elabora un nuevo informe derivado del de 2007. Y en 2010, 3 años después, el informe se titula ¿Cómo continúan mejorando los sistemas educativos de mayor progreso en el mundo? Y ahí se afirma que una de las razones para continuar la mejora es que utilizan las evaluaciones internacionales y sus resultados para estimular cambios en la dirección de los sistemas educativos. Evaluaciones como PISA, como TIMSS, que nos permiten tener una imagen frente a otros sistemas educativos. Este mismo informe, también el segundo informe McKinsey de 2010, dice que en el tema de la evaluación, a propósito de qué es lo que mejor contribuye, afirma, conforme vamos avanzando en la calidad de un sistema, hay que transitar de la evaluación del aprendizaje, que es por donde se inicia la evaluación de los alumnos, hacia la evaluación de docentes y de escuelas, que es lo que vemos ahora en la reforma vigente en México. Estamos transitando de las evaluaciones estandarizadas que ya se venían haciendo y se venían haciendo muy bien, se han mejorado, pero ahora introducimos otros actores y procesos a ser evaluados. También quisiera comentar que en la Organización de Estados Iberoamericanos, también en el año 2010,
plantean unas metas que denominan las metas 2021, del 2021, y también ellos reconocen que hay consenso en los países de la región, de estos países, de que la evaluación tiene una importancia estratégica para la mejora, porque ellos dicen que los resultados de las evaluaciones proporcionan información y le dan este adjetivo, imprescindible. Es información básica y fundamental para reforzar, reorientar o incluso cancelar algunas políticas que pudieran eventualmente no estar dando los resultados deseados. En mi opinión, la reforma educativa va avanzando, está sobre la experiencia de sistemas educativos que han logrado resultados muy satisfactorios. Entonces, vamos en el camino correcto. Muchas gracias, Arturo. Por lo que nos acaba de exponer Arturo, del impacto que tiene, la influencia que tiene la evaluación en el sistema educativo, pudiéramos preguntarnos también, Enrique, ¿qué tanto o de qué manera las reformas educativas afectan o influyen favorablemente o de manera negativa a los mismos sistemas educativos, a la misma educación? Claro. Pues sí, efectivamente, toda reforma educativa implica un cambio. Y el cambio siempre nos va a generar resistencias. Entonces, tenemos que cambiar procesos, tenemos que cambiar resultados, pero lo que más problemas genera la reforma educativa es el cambio de mentalidad en las personas. Es decir, cómo hacerle entender a una persona que lo que venía haciendo hasta ahora tiene que ser modificado, que tiene que ser mejorado, que es posible mejorar. Entonces, ese es el gran reto. El problema entonces radica en que muchas veces los cambios implican un nuevo orden, pero también implican regulación, también implican rendición de cuentas. Y a veces en los sistemas educativos estos procesos de control, de revisión, de regulación, de rendición de cuentas no están muy explícitos. Entonces, cuando de repente la reforma educativa dice, tenemos que hacer explícitos estos procesos y tenemos que evaluar resultados a todos los niveles, desde lo que decíamos hace un momento, insumos, procesos y resultados, pues entonces esto genera resistencia. Sin embargo, yo creo que la reforma educativa es un proceso de ganar-ganar. Es decir, toda reforma educativa implica mejora, y la mejora nos lleva a transformar, nos lleva a innovar, nos lleva a que tengamos mejores condiciones para realizar la actividad educativa. Y por ejemplo, con la reforma educativa se plantean mecanismos de evaluación del desempeño para el ingreso al servicio docente. Entonces eso implica que podemos cada vez tener mejores perfiles trabajando en nuestras escuelas. Pero también hay oportunidad para que los maestros, con base en sus méritos, con base en sus estudios, en su preparación, puedan acceder a promociones y puedan ser reconocidos por su trabajo y por su trayectoria. Y sobre todo, esto garantiza de alguna manera la permanencia de los maestros en el servicio. Y esto tiene que ver con un concepto importante que se incluyó en la reforma educativa, que es el concepto de idoneidad. Idoneidad de todo, no solamente de personal, idoneidad de maestros, de directivos, de supervisores, pero también idoneidad en los insumos, idoneidad en la infraestructura, idoneidad en los procesos, en fin, de tal manera que estas reformas nos permitan, pues, dar respuesta positiva al mejoramiento del sistema. Reacciones siempre va a haber, a veces con argumentos, a veces sin argumentos, pero lo que sí podemos decir es que las reformas son necesarias, pero también es importante decirlo, tiene que haber consensos, tiene que haber puntos de encuentro y tiene que haber una gradualidad en la reforma. Es decir, la reforma tiene que irse implementando de manera gradual, poco a poco en los procesos. Y también es importante decirlo, las reformas no dan resultados de un día para otro. Lleva algunos años de implementación y algunos años de consolidación. Muchas gracias, Enrique. Ya Enrique ahorita, en su respuesta, mete de lleno lo que es la reforma educativa, Arturo, la reforma educativa actual, la reforma educativa vigente que tenemos. En esta reforma educativa, ¿cuál es el papel de la evaluación?
Nos permite la pregunta aterrizar en México las experiencias valiosas de otros sistemas educativos. Creo que fue muy responsable de quienes en febrero de 2013 lograron la modificación del artículo 3º, postulando por primera vez como mandato constitucional la calidad de la educación. Es la primera vez en la historia de los 100 años del artículo 3º que se cumplen en estos días, que dice textualmente: el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria, que en diferentes momentos se ha ido incrementando la educación obligatoria para llegar ahora a ser desde preescolar hasta educación media superior, que se declaró obligatoria en el año 2012. Luego, es importante también que en esta reforma reconozcamos que en la Constitución se dedican 2 páginas completas al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que aunque ya existía desde el año 2002, en esta reforma se le otorga autonomía desde la Constitución y se le encargan 4 grandes tareas. La primera, que es la que enmarca a las otras, es que al crear el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, la Constitución mandata que la coordinación de este sistema sea responsabilidad del instituto, del INEE. Las otras 3 tareas que se le encargan son evaluar el sistema educativo nacional en estos tipos y niveles educativos, desde preescolar hasta educación media superior. Y los otros 2 mandatos tienen que ver con que se reconoce que la evaluación no es una tarea exclusiva del instituto, porque, por ejemplo, todas las evaluaciones para acreditar cursos y acreditar grados escolares y niveles educativos no es tarea del instituto, se sigue haciendo desde las autoridades educativas o desde las propias escuelas. Lo que hace el instituto, o lo que le otorga la Constitución como tarea, es que determine los lineamientos a los que se deberán sujetar los otros actores educativos que también tienen entre sus funciones tareas de evaluación. Y el cuarto y último mandato que quiero compartir es la emisión de directrices, porque la Constitución establece que a partir de la información que se genera con la evaluación, el instituto debe emitir directrices que podemos definir muy en corto como los consejos o recomendaciones de política pública en materia de educación. El instituto no hace política educativa, hace política de evaluación, pero las directrices nos permiten acortar la brecha entre la generación de conocimiento evaluativo y la toma de decisiones, que es de las autoridades educativas. Y en estos documentos, que se han emitido 3 conjuntos de directrices en este tiempo que llevamos de la reforma, desde la primera, que fue para la formación inicial de los docentes, que fue el primer conjunto de directrices, y recientemente a finales de 2016 para mejorar la educación a los hijos de jornaleros migrantes, y ahora recién iniciado el 2017 las directrices para mejorar la educación indígena. Cuando las leemos, son recomendaciones de política educativa fundamentadas en evaluaciones nacionales y también propuestas y aportes de la literatura en educación en el mundo. Esta cuarta tarea es la que más acerca al instituto a la política educativa, aclarando que el instituto no hace política educativa, pero le toca la puerta a las autoridades y les da un material de gran utilidad para avanzar en política. Entonces se puede decir que los resultados de la evaluación se los ofrecen a las autoridades para tomar decisiones. Tal cual, gracias. No, a ti, muchas gracias, Arturo. Las reformas educativas a veces son procesos muy grandes, muy amplios, públicos, ahorita nos decía Arturo. ¿Cómo se pudieran ver, Enrique, estas reformas educativas en espacios muy cercanos a los trabajadores de la educación, como la escuela? Específicamente, ¿cómo se pueden ver reflejadas las reformas educativas en el aula? Muchas veces es intangible el modo en que las reformas educativas van penetrando en los sistemas educativos. Pero en este caso, la reforma educativa de 2013 tiene muy claros los objetivos. El artículo 3º constitucional establece 3 principios que fueron elevados a rango constitucional que se tienen que reflejar en las aulas. Por ejemplo, habla de que la calidad de la educación ya no es opcional, es obligatoria. Habla de que la evaluación tampoco es opcional, es obligatoria.
y habla de que las escuelas deberán de tener autonomía de gestión. Esto implica una transformación importante en el contexto áulico, porque los maestros ahora están obligados a impartir su cátedra con calidad, están obligados a evaluar y a evaluarse, y están obligados a dirigirse de manera autónoma en los procesos educativos. Entonces, el ideal es que la aplicación de la reforma educativa implique el aseguramiento de procesos reales de calidad en las aulas. Para ello, bueno, el maestro, los directivos tienen que estar convencidos de que la política educativa vigente, que los procesos educativos, los contenidos educativos y las metodologías educativas son las adecuadas para implementar el proceso didáctico de manera efectiva. Esto permitirá entonces enriquecer y transformar la propia práctica del maestro, pensando siempre en que es importante asegurar el aprendizaje de los alumnos. Es decir, hoy ya no basta con que el maestro vaya a enseñar, tiene que asegurarse de que los alumnos aprendan. Y para lograr esto, también el maestro tiene que asegurarse que tiene dominio pleno de los enfoques curriculares, es decir, del enfoque conceptual, que sabemos perfectamente que en México, en todos los niveles educativos, está sustentado en un constructivismo humanista, pero también en una metodología muy particular que está sustentada en un enfoque de educación basada en competencias. Es decir, lo que tenemos que hacer es que los maestros nos ayuden a desarrollar las competencias de los alumnos de acuerdo con el perfil de egreso establecido. Esto es, el maestro debe ser consciente de cuál es su proceso de aprendizaje al momento de ser docente y, por otro lado, mejorar su propio desempeño. Y además de manejar lo conceptual y lo metodológico, tiene que establecer una buena relación pedagógica con sus alumnos y generar ambientes favorables al aprendizaje de los estudiantes. Entonces, yo creo que la evaluación docente puede permitirle al maestro identificar sus fortalezas y también sus debilidades y en un momento dado orientar su mejora desde esa perspectiva. Pudiéramos decir, Enrique, con lo que nos comentas, que la reforma educativa se ve reflejada en las aulas, entre otros elementos como los que tú acabas de describir, o el elemento central que tú acabas de describir, es en esos planes y programas, en el currículo que va normando la actividad del docente dentro de las aulas. ¿Sí pudiera ser uno de esos elementos centrales? Es correcto, sí, y es el currículum que tenemos vigente, sin olvidar que estamos en un proceso de transformación y que está a punto de ingresar o de integrarse al sistema educativo un nuevo modelo, pero hablamos de eso enseguida. Muy bien, claro que sí. Hace un momento decías, Arturo, de la idoneidad de los docentes. Ya en esta reforma educativa, que se reforma el artículo 3º y el artículo 73 de nuestra Constitución, y especifica muy claramente de las que se derivan, una de la ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, otra las leyes reglamentarias de la Ley General de Servicio Profesional Docente y la Ley General de Educación. Específicamente en la Ley General de Servicio Profesional Docente se menciona la evaluación de los docentes en estos procesos también ya muy conocidos y difundidos. Desde tu perspectiva, la evaluación del desempeño docente, como está planteada, como se ha llevado a cabo, Arturo, ¿qué tanto está recuperando el desempeño docente del desempeño docente en la realidad de su trabajo cotidiano? Gracias, Hugo. Es un gran tema la evaluación del desempeño docente. Una preocupación del INEE ante esta complejidad pues, fue revisar qué hacen otros países, en otros sistemas educativos, y en 2016 publica el instituto un texto de autoría de Martínez Rizo, tratando de dilucidar cómo evaluar el desempeño docente o cómo se está haciendo. Y reconoce dos grandes tareas o retos. Primero, pues que tendríamos que ponernos de acuerdo qué es un maestro eficaz. Y una vez que lográramos algún consenso al respecto, entonces revisar y cómo le hacemos para diferenciar los que son eficaces de los que no lo son. Esta tarea conceptual, nada sencilla, tiene muchos intentos de solución a lo largo del tiempo. En el texto voy a recordar que de finales del siglo XX a siglo XXI, Martínez Rizo hace una recopilación de algunos modelos de evaluación del desempeño que se han implementado. Él recuerda entre los primeros de esta serie la evaluación por directores o supervisores, menciona también la evaluación por exámenes para maestros o
observación de la tarea de enseñanza. Dice también de esquemas de pago por méritos, sistemas de indicadores múltiples y los más recientes, modelos de valor agregado. Quiero destacar que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación revisa, por supuesto, lo que se hace en el contexto mundial, en los sistemas educativos, pero crea un modelo propio para el año 2015 de evaluación del desempeño. Por supuesto que se ilustra, abreva de lo que ya existe, pero no hace una copia, como luego comentamos en Corrillos, de dónde importaron el modelo. Pues de ninguna parte, es una construcción de un modelo mexicano adaptado a nuestras circunstancias. También hay que reconocer que si el modelo chileno de evaluación del desempeño tardó 10 años en tener un cierto nivel de madurez, nuestro modelo no va a estar listo en la primera edición. De hecho, del 2015 que inició al 2017 ya hubo una mejora del modelo. Y particularmente quiero destacar como esencial en esta mejora del modelo de evaluación del desempeño un elemento que permite contextualizar la evaluación. Me refiero al proyecto de enseñanza, que también es relevante destacar que es una evaluación de naturaleza cualitativa, que ha sido otra crítica no del todo fundamentada, de que cómo con una evaluación cuantitativa puedo determinar si un docente es eficaz o no. El proyecto de enseñanza, que viene a fusionar las etapas de planeación didáctica argumentada y expediente de evidencias, ambos de naturaleza cualitativa, ahora se integran en el proyecto de enseñanza que el profesor hace desde su escuela o el supervisor desde su zona escolar, y en este modelo se recupera pues una evaluación cualitativa contextualizada, y esperemos que con base en los resultados pues podamos desde el instituto ir mejorando el modelo hasta que logremos atrapar en la medida de las posibilidades esa pregunta que tú dices, cómo mediante una evaluación poder tener la certeza mayor posible de que sí refleja el desempeño del profesor un resultado que podamos obtener de la evaluación. Muchas gracias, Arturo. Una respuesta muy interesante e informada. Enrique, en la implementación de las reformas que nos vienes tú comentando, juegan un papel sin duda central, un papel estratégico, actores como autoridades educativas, como directores, como docentes. Sí, claro. ¿Cuáles pueden ser esos factores principales de los que contribuyen estos actores para llevar a cabo, para implementar las reformas educativas? Bueno, pues habría que decir que ellos son piezas claves en el funcionamiento del sistema educativo nacional y obviamente pues tienen un papel protagónico central en el funcionamiento de la educación y por supuesto será a través de ellos que se puedan implementar estos cambios educativos. No porque no sean importantes los alumnos o los padres de familia, sino porque los alumnos y los padres de familia son usuarios del sistema y los directivos, las autoridades, los maestros son los prestadores de servicio. Entonces ellos confluyen todos en la escuela y conforman la comunidad educativa. Entonces en ese sentido, ellos, las autoridades educativas, de algún modo dirigen el asunto de la gobernabilidad del sistema, vamos entrando a ese concepto, y de algún modo tienen que ver con que el sistema no solamente sobreviva, sino que funcione de manera articulada. Esto hace pues que el cambio educativo necesite de la totalidad de las decisiones de las autoridades, de los directivos, de los docentes, y sobre todo se requiere de su voluntad de participación. Yo decía hace un momento que uno de los problemas más grandes que tiene que enfrentar una reforma educativa es el cambio de mentalidad. Es decir, necesitamos una nueva mentalidad en los maestros, en los directivos, en los supervisores, en los funcionarios. Necesitamos que piensen de otra manera, es decir, que entiendan la política desde otra perspectiva, ya no desde la perspectiva de que lo importante es el maestro, sino de que lo importante es el alumno y que la escuela es el centro de la acción pedagógica. Entonces, en ese sentido, es importante que ese cambio de actitud sea el punto de partida para que haya un impacto real del sistema educativo. Voy a mencionar solamente de manera muy rápida 4 acciones que a mi juicio
serían importantes para que estos actores educativos empiecen a poner en común sus puntos de vista, a discutir y a ponerse de acuerdo acerca de lo que tienen que hacer para que la reforma educativa efectivamente pueda tener éxito. El primero es trabajo colegiado. En tanto los maestros, los directivos no se sienten juntos a trabajar en una mesa sobre asuntos educativos importantes, como sería la aprobación, la reprobación, la violencia escolar, etcétera, entonces no habrá avance. Y por otro lado, también es importante que en el colectivo docente, en el colectivo de la escuela, se trabaje una planeación participativa. Es decir, que todos participen en la construcción del proyecto escolar que le va a dar forma a la actividad educativa del centro. Y algo importante, la ley establece que en las escuelas debe haber un sistema de asistencia técnica. Y ese sistema de asistencia técnica implica tutoría y acompañamiento a los maestros, a los directivos y a los supervisores para que cada vez vayan mejorando mejor, vayan haciendo mejor su trabajo. Y por último, el tema de la evaluación continua. La evaluación tiene que convertirse ya en un aspecto, vamos a decir, cultural. Ya no tenemos que estar pensando que la evaluación es una obligación. Sí es una obligación porque lo establece la ley, pero ya debe ser parte de nuestra cultura, de nuestro propio comportamiento docente, convencidos de que solamente lo que se evalúa se puede mejorar. Muchas gracias, Enrique. Hace un momento, Arturo, nos hablabas del desempeño docente. En este desempeño docente que tú nos mencionabas, cómo los diferentes instrumentos se están utilizando, ¿qué instancias intervienen? ¿Y cuál es el papel de estas instancias en el desempeño de los docentes, de los trabajadores? Sí, me parece importante comentar que la reforma tiene más de 3 años que se inició y aún tenemos algunas dudas de quién interviene en la evaluación del desempeño docente y cómo intervienen las diferentes instancias. Creo que no hemos sido lo suficientemente capaces, a quienes nos corresponde, de informar con suficiencia y claridad a nuestros colegas docentes para que pues, nos quede el panorama más claro. Intentaré ser sintético ahora y lo más claro posible. Cuando se evalúa el desempeño, voy a referirme al docente porque la mayoría, aunque también se evalúa el desempeño del director, del supervisor, del ATP, en el desempeño intervienen 3 instancias. La Secretaría de Educación Pública, que es quien define los famosos PPI, perfil, parámetros e indicadores. Y también es la responsable la Secretaría de Educación Pública de los que también por las iniciales conocemos como EAMI, etapas, aspectos, métodos e instrumentos. Es la Secretaría de Educación Pública, la federal para ser más claro, la responsable de estas 2 cosas. Y también de coordinar la implementación de la evaluación en todas las entidades. Eso hace la SEP. En la Secretaría de Educación Pública se diseñan los exámenes y se aplican y se evalúan. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE con doble E para diferenciarnos del otro INE, define los procesos de evaluación y emite los lineamientos y criterios técnicos que deben cubrir los instrumentos que elabora la SEP, es decir, el INEE valida los procesos de evaluación que desarrolla la Secretaría de Educación Pública. Valida los parámetros e indicadores de los PPI. La primera P, que se refiere a perfil, es exclusividad de la Secretaría de Educación Pública. Eso no lo valida el instituto. El instituto valida los parámetros e indicadores que conducen a la evaluación de los perfiles de los docentes. Y también el instituto tiene como tarea supervisar los procesos de evaluación. Por eso siempre en una evaluación del servicio profesional docente habrá, no en todas las sedes, pero en la mayoría, alguien del INEE como supervisor de los procesos. También revisa las evaluaciones y eso me permite aclarar alguna duda que nos han planteado colegas de si el examen es estandarizado y lo presento en la computadora, ¿por qué la computadora no me da el resultado cuando yo termino el examen? Si me lo puede calcular fácil.
Por razones técnicas, a veces los reactivos se invalidan o un examen completo se puede invalidar, eso lo decide el instituto. Pero hay otra razón importante, la SEP revisa, la SEP califica, pero el INEE recalifica, es decir, toma las bases de datos, califica también el INEE y compara los resultados con los de la SEP para ver si son coincidentes. En caso de que no fueran coincidentes, pues se revisa qué sucedió. Y a la autoridad educativa local, llámese Secretaría de Educación y organismos descentralizados, son los responsables de implementar los procesos de la evaluación. Y también en caso de tener alguna asignatura propia, regional o local, pueden proponer a la Secretaría de Educación Pública parámetros e indicadores adicionales a los que tiene la SEP para toda la República. Muchas gracias, Arturo. Incluso aclarando muchas de las dudas que tienen o tenemos los docentes sobre el proceso de evaluación. Enrique, ahorita en este momento tenemos un modelo educativo, una propuesta de modelo educativo, 2016. Se habla mucho de lo que es un modelo educativo. Quisiera que nos hablaras de qué elementos son los principales sobre un modelo educativo y este modelo, específicamente el que tenemos, modelo educativo 2016, ¿qué premisas se consideraron? ¿Qué elementos se destacan en este modelo educativo? Por favor. Con mucho gusto. Bueno, hay que partir del hecho de que un modelo es una representación mental de una idea y que ese modelo puede tener distintos componentes. En este caso, el modelo educativo es una estructura que nos sugiere ciertas descripciones desde las que va a operar el sistema educativo. Esto es, tiene que partir de un ideal de formación. En este caso, ¿qué tipo de ciudadano se pretende formar? Y luego el modelo debe de incluir también todas las condiciones que se necesitan para que ese ideal de formación se pueda hacer realidad. Es decir, un modelo educativo incluye propósitos, incluye principios y valores, incluye procesos, incluye instrumentos y recursos y, por supuesto, prevé resultados. En el caso del modelo propuesto que está actualmente en consulta y revisión, el modelo educativo 2016, se plantean 3 grandes documentos en donde aparecen estos elementos que ya mencioné de manera detallada. Por ejemplo, hay un documento que establece los fines de la educación en el siglo XXI. Este documento que emitió la SEP plantea cuál es el tipo de mexicano que aspiraríamos a formar en el sistema educativo nacional. Es decir, parte del planteamiento filosófico del artículo 3º, de los contenidos, de los propósitos de la Ley General de Educación, y entonces encuadra este catálogo de fines para decir qué tipo de ciudadano queremos para el siglo XXI. Enseguida presenta otro documento que es propiamente el modelo educativo, y en este documento presenta algunos elementos importantes. Por ejemplo, el planteamiento pedagógico. Es decir, cuáles son los principios didácticos de instrumentación, de implementación, de intervención que van a servirle al maestro para poder cumplir con esos fines educativos y luego alcanzar un perfil de egreso que se menciona en otro documento. En el modelo educativo también se incluye un principio importante que habla de la escuela al centro. Es decir, la escuela al centro para que todos los esfuerzos confluyan adentro de la escuela y que se materialicen en las aulas. Es decir, la gestión, la supervisión, el trabajo del funcionario, todo tiene que ir hacia la escuela para fortalecer este principio constitucional que se estableció, que es la autonomía de gestión de las escuelas. Y también establece, como ya dijimos y lo mencionó Arturo, el servicio profesional docente, y una novedad, incluye un apartado, un principio importante que es la gobernanza del sistema educativo. ¿Cómo se tiene que gobernar el sistema educativo para que sea cada vez más eficiente, para que cumpla con los propósitos y alcance las metas que están previstas? Un tercer documento nos habla de otros elementos del modelo, que es la propuesta curricular para la educación obligatoria. Entendemos que en México la educación obligatoria va desde el preescolar hasta la educación media superior. Es decir, estamos hablando de 4 tipos educativos que son obligatorios: primaria, secundaria, preescolar y educación media superior. Y aquí se establece el perfil de egreso para cada uno de esos tipos educativos y también qué principios pedagógicos son los que se tienen que aplicar en cada uno de los tipos
y sobre todo un concepto importante, el concepto de ambiente de aprendizaje, que eso es fundamental. Si queremos resultados, necesitamos ambientes de aprendizaje adecuados, propicios para que los niños y los jóvenes puedan aprender. Muchas gracias, Enrique. 3 documentos nos acabas de mencionar ahorita: los fines de la educación, la propuesta curricular y el modelo educativo. ¿Sí? Este es el modelo educativo 2016. Arturo, una pregunta, partiendo de este modelo que nos acaba de mencionar Enrique, ¿cuál es la relación entre este modelo y el modelo de evaluación del desempeño? Que no parezca una guerra de modelos, ¿verdad? Es el modelo educativo y el modelo de evaluación, una representación mental, como nos comentaba el doctor Enrique. La consejera presidenta del INE, la maestra Silvia Schmelkes del Valle, ha destacado que el docente es la pieza clave en la mejora de la calidad de la educación. Difícilmente alguien podría estar en desacuerdo porque en las aulas se construyen los niveles de calidad de la educación. Pero es solamente uno de los procesos a evaluar el desempeño docente. Desde otras tareas tenemos, por ejemplo, Planea, que es un examen que sí lo elabora el instituto, todos los exámenes de Planea, desde preescolar hasta educación media superior, en diferentes versiones, en Planea ELSEN, de evaluación de logro para el Sistema Educativo Nacional, o ELSE, en centros escolares, o evaluación diagnóstica de 4º grado de primaria. Y hay otras evaluaciones de las condiciones en que se da la educación en las escuelas, que es ESEA, o evaluación de la oferta educativa, EBOE. Quiero destacar esto porque a veces solemos confundir la reforma educativa con evaluación docente. Como ha estado en el centro de muchas discusiones, pues a veces no nos permite ver que hay otras tareas también importantes en esta reforma en materia de evaluación. La consejera presidenta del INE ha destacado que el éxito del nuevo modelo educativo, ahora sí, el modelo educativo 2016, en muy buena medida descansa en el éxito que logremos en la implantación del servicio profesional docente, que es un servicio profesional fundamentado en el mérito de los profesores, en sus trayectorias profesionales. Y desde ahí, si logramos implantar el servicio profesional como está establecido y logramos que los profesores lo adopten como una cultura del esfuerzo, del mérito, de la preparación continua, sería un elemento fundamental para el éxito del modelo educativo. Por tanto, en tanto no se implemente el nuevo modelo, también eso quisiera comentar porque luego nos preguntan, ¿y ya la evaluación del modelo de desempeño 2017 se va a hacer sobre el modelo educativo 2016 por el año que se le puso al modelo? La respuesta es no. El modelo está en construcción, el modelo educativo, y el INE establece sus evaluaciones con base en lo que esté vigente. Por tanto, el Acuerdo 592 para educación básica desde 2011 o el Plan de Estudios de Media Superior de 2008 son los que están vigentes y sobre eso se evalúa tanto el desempeño docente como los aprendizajes de los alumnos. Ya decía Enrique hace un momento que los modelos el modelo nuevo todavía está en construcción. Es correcto. Los principios pedagógicos, todos los fundamentos del modelo educativo vigente, sobre eso se hace la evaluación. Muy bien, muchas gracias, Arturo. Este modelo educativo del que estamos hablando, 2016, Enrique, está organizado, está presentado en ejes. Sí. Hay un eje, el eje número 5, que nos habla de la escuela al centro. Sí, bueno, la escuela al centro es uno de los elementos. Es uno de los del elementos. No es un eje del modelo educativo. Podríamos pensar que sí es un eje, pero más bien el modelo incluye un eje importante que es como una novedad. Es una novedad para México, pues, porque en otros países esto no es nuevo.
el eje tiene que ver con la gobernanza del sistema educativo. La gobernanza. La gobernanza. Es decir, este es un concepto que ya se acuñó en los sistemas educativos europeos, en España, en Italia, en otros países. El concepto de gobernanza pues es un concepto ya común y que tiene que ver con hacer efectivo y eficaz el funcionamiento de los sistemas educativos desde otra perspectiva. Nosotros en México tenemos un sistema burocrático vertical, que generalmente las decisiones bajan en cascada, y el concepto de gobernanza es un concepto que implica tomar decisiones al contrario, es decir, que no sean decisiones verticales, sino que sea cada vez más decisiones horizontales. Entonces, en ese sentido, va a tener que haber un nuevo estilo de administración, un nuevo estilo de relación entre la autoridad educativa federal y las autoridades educativas de los estados, por ejemplo. Y se están creando órganos que van a permitir una gobernanza distinta. Por ejemplo, el INE. El INE tiene una conferencia y en esa conferencia participan secretarios de educación de los estados, participan funcionarios de la secretaría y funcionarios del propio INE. Y entre todos, de manera colegiada, toman decisiones importantes en materia de política de la evaluación en el país, como ya lo explicó Arturo perfectamente. Entonces la idea es que así como esa conferencia que tiene el INE, haya otras instancias. Por ejemplo, a nivel de secretarios de educación, pues existe ya un colegio, un consejo de autoridades educativas, donde se reúnen todos los secretarios de educación de los estados y de manera horizontal ya se están tomando decisiones importantes sobre el funcionamiento del sistema educativo nacional. Lo mismo se tiene que hacer entre las secretarías de educación de los estados y la representación de los maestros, el sindicato nacional. Tiene que haber este trabajo colegiado también a ese nivel y por supuesto con los padres de familia. Con los padres de familia también se tiene que reactivar estos consejos de participación social escolar, municipales, estatales, nacional, para que haya participación en este proceso de nueva gobernanza. Y por supuesto, pues el INE tiene un papel importante en la gobernanza del sistema educativo, como ya se ha venido explicando, y los maestros habrán de tener un papel protagónico, porque los maestros ya no tendrán que dedicarse solamente a hacer su trabajo en el aula, sino tendrán que salir del aula, y empezar a trabajar en aspectos que son comunes a todos, como es el proyecto escolar, como es la autonomía de gestión, como es la participación con los papás, etcétera. Y gobernanza no quiere decir control ni fiscalización, sino por el contrario, gobernanza quiere decir consenso y acuerdos. Gobernanza para que haya una dirección colegiada de los centros escolares y gobernanza para hacer posible que tengamos mejores resultados educativos. Muchas gracias, Enrique. Como nos lo acabas de expresar, en este quinto eje de gobernanza intervienen varios actores. Uno de ellos es el mismo sindicato, como nos lo acabas de expresar. Arturo, en la política nacional de evaluación, ¿qué tiene que ver, cómo se pueden relacionar con este quinto eje del que nos acaba de hablar Enrique, de la gobernanza, y la política nacional de evaluación? Podríamos partir de la colaboración entre distintos actores que está establecida en el modelo en proceso, que seguramente quedará con algunas variantes, pero la esencia se conservará, de que el modelo educativo tendrá como base que los actores involucrados en la educación colaboremos, y en esa colaboración están las autoridades educativas, está el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y está la representación de los docentes, en el CENTE, que es el sindicato mayoritario. Y en esta tarea hay una disposición constitucional en el artículo 3, en la fracción 9, que le encargan al INE, a efecto, como decía Enrique, de contribuir a la gobernanza, que coordine el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. Este Sistema Nacional de Evaluación Educativa se consolida o está en proceso de consolidación a través de la conformación de la Política Nacional de Evaluación de la Educación, a la que hacía Enrique referencia en la conferencia. Y en esta tarea de la Política Nacional de Evaluación de la Educación, además de que hay un documento rector ya elaborado por el INE y consensuado con autoridades educativas, se ha transitado de tal manera que en el año 2016, acabando el año y terminando la tarea, todos los estados diseñan un programa de evaluación, programa estatal de evaluación y mejora educativa, conocida por sus siglas como PM.
El instituto coordina, pero los programas los elaboran las autoridades educativas. Y ya en este momento están no solo diseñados, sino ya impresos los documentos de cada estado. De tal manera que la Política Nacional de Evaluación de la Educación pues, se estructura con los 32 PM. Esos PM tienen en su configuración programas que se llaman PROEM, porque son programas de evaluación y mejora educativa. Durango, que es el caso que conozco más, plantea en su PM 4 PROEMs o 4 proyectos de evaluación y mejora. Y así la Política Nacional de Evaluación no la dicta el instituto ni la dicta la autoridad, sino la configuran los actores juntos. Además de este rompecabezas de 32 PM, hay algunos proyectos que se les llama PRONAEMs, porque son proyectos nacionales en los que participa no solo un estado. Por ejemplo, Durango propuso un proyecto de atención a las escuelas multigrado, que son un porcentaje muy alto en todo el país. La idea surge de Durango, pero en este momento hay más de 25 estados que se han integrado a la iniciativa. Entonces la política nacional, además del documento rector, se alimenta y se constituye con los PMs, los PROEM y los PRONAEM. Somos un país de siglas. Correcto, gracias. Muchas gracias, Arturo. Obviamente que, Enrique, que este modelo educativo 2016 trae retos en su implementación. Claro. Quisiera que nos hablaras de esos retos, los principales retos que representa para que se lleve a cabo el modelo educativo. Sí, cómo no. Bueno, en principio nosotros estamos a la espera de que ya se publique el modelo. Es decir, porque ha sido anunciado, hubo una consulta, hubo la construcción, ya hicimos una segunda consulta y en este momento está en manos de la Secretaría de Educación y bueno, hasta donde sabemos el anuncio es que el modelo empezará a operar a partir de agosto de este mismo año. Entonces, a partir de ahí, ¿de qué va a depender que se concrete ese modelo educativo en la propia práctica? Bueno, va a haber necesidad de capacitar a las personas en el manejo del modelo. Me refiero a los maestros, a los directivos, a los supervisores, a los asesores técnico-pedagógicos. Todos tendrán que empaparse muy bien de todos los componentes del nuevo modelo educativo, de los fines, de los principios pedagógicos, de la metodología y de los planes y programas de estudio. Es decir, la evidencia es que para que haya buenos aprendizajes debe haber un buen currículum. Es decir, tiene que estar muy bien planteado cada uno de los programas de estudio de cada uno de los niveles educativos, entendiendo que dijimos que es para la educación obligatoria. Y debe haber condiciones para su implementación. Es decir, tienen los maestros que tener los elementos para hacer una práctica de enseñanza adecuada, ser capaces de estar actualizados, lo que va a implicar un proceso intensivo y permanente de formación continua. Por otro lado, se requieren de ambientes escolares propicios. La reforma ha venido implementando algunos programas importantes como las escuelas de la reforma que se llaman o las escuelas de excelencia en donde se ha ido mejorando paulatinamente la infraestructura, pero el ambiente de aprendizaje no solamente es infraestructura, el ambiente de aprendizaje tiene que ver con que haya unos buenos niveles de convivencia y de relación armónica entre todos los actores educativos. También será importante que participen activamente los padres de familia en las comunidades escolares, que haya presupuesto para las escuelas, que se establezcan normas muy claras de funcionamiento escolar y que haya procesos de evaluación del desempeño. Eso va a tener que seguir siendo. La única manera de mejorar es seguirnos evaluando de manera permanente. Y también que haya seguimiento, que haya retroalimentación, que haya mejora en las escuelas y que se mejoren los insumos y los procesos del propio sistema. Es decir, tienen que aplicarse todos los componentes de la reforma educativa que ya explicamos, pero irlos mejorando de manera gradual y paulatina. Y en esa medida el modelo educativo podrá tener éxito. Si regresamos a las viejas prácticas de ir capacitando en cascada a los maestros y cuando llega la primera versión hasta la última versión del modelo ya no es el mismo modelo, entonces el modelo no va a poder estar bien aplicado. Entonces tenemos pues que considerar que todos los elementos del modelo deben ser perfectamente conocidos por todos los actores. Muchas gracias, Enrique. A trabajar en esas condiciones, ¿verdad? Generar esas condiciones para que el modelo pueda tener éxito. Así es. Y nos vamos acercando en gran medida al objetivo
de esta actividad que tenemos, que es analizar el nuevo modelo educativo 2016 y el modelo de evaluación del desempeño docente. Arturo, en esto que nos está comentando Enrique sobre las condiciones para que se lleve a cabo el modelo educativo 2016, nos ayudaría mucho a todos los trabajadores de la educación, a los docentes, que nos pudieras aclarar qué ha cambiado en esta evaluación del desempeño, en esta última evaluación del desempeño del 2017, del modelo de evaluación, a la propuesta anterior, si nos ayudaras con la respuesta, Arturo. Con mucho gusto, Hugo. Inicio comentando que los consejeros del INEE en varias reuniones nos han comentado que si la educación tiene que mejorar, porque estamos convencidos y coincidimos en ello, pues la evaluación también tiene que mejorar. Por tanto, el modelo de evaluación del desempeño no puede permanecer estático. Que haya cambios en un modelo de evaluación no significa que hay retroceso, sino al contrario, hay mejoras. Se conservan sus puntos fuertes y se mejora donde se encuentren algunas debilidades. Antes de comentar en qué ha cambiado, quisiera decir que los cambios se fundamentaron en diferentes acercamientos que ahorita comentaré, particularmente en 5, y que estos cambios se hicieron sin tocar la legislación, es decir, no se modificó la Constitución, ninguna de las 3 leyes reglamentarias, porque los cambios no requerían esa naturaleza, eran cambios que se podían resolver sin modificar las leyes. De los 5 elementos o factores en los que se fundamenta el instituto para hacer los cambios, hay uno que es evaluación de la evaluación. El instituto pide a la Oficina Regional de Evaluación para América Latina y el Caribe, la OREALC, que es de la UNESCO, que evalúe qué pasó en la evaluación del desempeño 2015, la primera edición en esta magna tarea de evaluar uno de los sistemas educativos más grandes de América. La Oficina Regional de Educación, la OREALC, trabajó con 854 profesores, hizo 183 entrevistas en 16 entidades federativas. Todo este documento está disponible en la página del instituto, es un informe extenso, pero la gran conclusión a la que llega es que a pesar de la altísima complejidad de evaluar a los docentes en un sistema educativo tan grande, el resultado es positivo. Literalmente dice que la evaluación es aceptable, es válida, es justa los resultados que se obtuvieron. Los cambios también se fundamentan en encuestas que hace el INEE, encuestas de satisfacción a la salida de los profesores en su evaluación. En el 2015 particularmente hubo 2 encuestas, una para los profesores de evaluación del desempeño, los que ya están en servicio, y otra a los profesores que también se llama evaluación del desempeño después de su 2º año de ingreso al servicio profesional. Se recuperaron cuestionarios de más de 13,000 profesores en casi todas las entidades federativas. También hizo el instituto un estudio con grupos focales, 40 grupos focales, 410 docentes en 10 estados de la República, y a partir de lo que los docentes dijeron, porque si los docentes son los sujetos evaluados, son los que tienen más cosas que decir, y queremos comentar con los colegas que lo que opina un profesor evaluado es de alta importancia para el instituto, y sí se toman en cuenta. Por eso no se enojen cuando después de que salen de evaluación hay un encuestador del INEE pidiéndoles que nos contesten un cuestionario de una hoja, porque la intención es contribuir a la mejora de los procesos de evaluación. Y un último elemento para la decisión del cambio del modelo 2015 al modelo 2017 son registros de inconformidades, dudas e inquietudes que se recibieron de los docentes, particularmente de los estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y la Ciudad de México. Se contabilizaron casi 1,200 registros.
de esta parte en la que se fundamentan los cambios. La buena noticia para el sistema educativo nacional es que los principales problemas que advierten los profesores no son en la esencia de la evaluación. La mayoría de los problemas son de naturaleza operativa, los criterios de selección, la notificación a los docentes, la comunicación oportuna, el funcionamiento de la página, el trato de los aplicadores del examen, que no era el más profesional, debilidades en la infraestructura de las sedes. Estos problemas se podían corregir, como se está haciendo ya desde el 2016, sin tocar las leyes, sin modificarlas, como comentaba hace un momento. También hay buenas noticias. Todos estos documentos que les comento están en la página del instituto. Las buenas noticias es que desde la percepción de los profesores también hay fortalezas. Por ejemplo, los PPI, perfil, parámetros e indicadores, son considerados positivos por parte de los profesores. Los docentes también reconocen como valiosa la evaluación desde los instrumentos de naturaleza cualitativa, que eran en aquel tiempo la planeación didáctica argumentada y el expediente de evidencia. Que ese sería, como comentaba hace un rato y lo reitero, uno de los principales cambios en el modelo, que ahora el proyecto de enseñanza o de gestión o de asesoría, según la función de los colegas, integra estos dos elementos cualitativos y el proyecto sigue siendo de naturaleza cualitativa, permite contextualizar más la evaluación. Otro cambio es que el informe de responsabilidades, que el 2015 lo entregaba la autoridad inmediata superior, en el caso de los docentes el director, del director los supervisores, del supervisor el jefe de sector, de los ATP los supervisores, se complementa en este 2017 con una autoevaluación del profesor. Mi director me ve así, pero ¿cómo me veo yo? Y las dos evaluaciones, una de carácter de autoevaluación y la de la autoridad, las dos se suben a la página y las dos se consideran. Ha mencionado la consejera presidenta que en este 2017, a diferencia de 2015, esta etapa de la evaluación sí tiene un peso en la evaluación final. Aún en esta fecha no se determina qué peso proporcional tendrá del conjunto del resultado, pero que sí va a contar, como decimos. Me parece relevante también destacar que en el 2016, ante el rumor de que se había eliminado la obligatoriedad de la evaluación del desempeño, pues no fue tal. Es decir, el 2016, como se estaba en transición para mejorar el modelo 2015, solo durante 2016 se lanzó una convocatoria voluntaria para quienes se quisieran evaluar, obligatoria para quienes hubieran tenido un resultado insuficiente en 2015. Entonces, esto fue desinformado con alguna intención, haciendo saber que la evaluación ya no era obligatoria. Para eso tendría que cambiarse la Constitución y no ha sido el caso. Entonces, la evaluación es obligatoria, se retoma en el 2017 porque ya el modelo ya está listo. Digamos entonces que esos son los principales cambios. En lugar de 4 etapas que tenía el modelo 2015, ahora son 3 porque se fusionan 2. Y algo también de los cambios más importantes es que hay acompañamiento de parte de autoridades educativas locales y de la propia Secretaría de Educación Pública antes de la evaluación del desempeño, durante la evaluación del desempeño y posterior a la evaluación del desempeño. Muy bien. Muchas gracias, Arturo. Una respuesta muy clara sobre los cambios de la evaluación del desempeño docente 2017. ¿Algo que quisieran agregar? Nos han hablado de manera amplia, exhaustiva, muy informada, muy precisa sobre la evaluación, sobre el modelo educativo. Sí, cómo no. En cuanto a la implementación del modelo educativo, habrá que pensar en que se tienen que afrontar ciertos retos importantes. Hace un momento Arturo mencionaba que se habían hecho estudios importantes sobre las características de lo que son las escuelas eficaces. El primer rasgo que se considera para que una escuela sea efectiva y eficaz es que tenga un liderazgo directivo excelente. Entonces, el reto es
que ejerzamos liderazgo directivo eficiente para mejorar la gestión de las escuelas. Buenos directores necesitamos. También será necesario fortalecer las escuelas y mejorar el ambiente, el clima escolar. Hemos visto tristemente que hay manifestaciones de violencia y de inseguridad en las escuelas. México no era un país que tuviera problemas de violencia agresiva con armas de fuego en las escuelas. Ya se está presentando esto. Es decir, quiere decir que nuestras escuelas están cada vez enrareciendo sus ambientes de aprendizaje y necesitamos mejorar el ambiente de las escuelas. También es importante formar de manera continua a los maestros y fomentar la cultura pedagógica y el trabajo colegiado, como lo he venido mencionando. Otro reto importante será mejorar la relación escuela-familia. Aquí es importante mencionar que en algunos de los estudios que ha hecho esta agrupación de mexicanos primero, particularmente en todo el país, la relación escuela-familia es baja y estamos reprobados en la relación con los padres familia. Traemos un 3.5 de promedio de relación con ellos. Entonces hay que mejorar esa relación. Implementar el servicio de asistencia técnica a la escuela, que está marcado por la Ley General del Servicio Profesional Docente. Dotar de materiales educativos pertinentes a las escuelas, ese será un gran reto, especialmente en estados como Durango y como otros estados que tienen una dispersión geográfica importante, en donde es difícil llevar recursos a las escuelas, ¿no? Se necesita mejorar la infraestructura y el equipamiento. En este mismo estudio de Mexicanos Primero se dice que solamente en México aproximadamente el 20% tiene rampas para atender a niños discapacitados en las escuelas. Entonces, esas condiciones de infraestructura tienen que mejorarse. Evaluar los aprendizajes y el desempeño docente, también incorporar las tecnologías de la información a la comunicación a la educación. Yo creo que es importante reactivar la política de atención en este sentido de la tecnología y aquellos programas que hubo en su tiempo como Enciclomedia y Habilidades Digitales para Todos, que lamentablemente no impactaron como debieran, tiene que implementarse un nuevo programa que efectivamente lleve y acerque la tecnología a las escuelas y esté accesible para todos los niños en las escuelas, ¿no? Y finalmente, hacer efectivos estos mecanismos de coordinación, de cooperación, de encuentro entre todos los agentes educativos, es decir, mejorar las condiciones de gobernanza en las escuelas. Yo creo que esos son los grandes retos a los que se va a enfrentar la implementación del modelo educativo. Muchas gracias, Enrique. Gracias por hablarnos de lo que es una reforma educativa, de las reformas educativas, el modelo educativo que tenemos con sus ejes. Arturo, ¿alguna intervención final sobre la evaluación educativa? Se han escrito y se han comentado algunas críticas a la evaluación. Nuestro amigo Enrique ha escrito en los ensayos periodísticos uno cuyo título más o menos versa sobre el riesgo de mucha evaluación y poca mejora. Ese es un riesgo y un reto de la evaluación, que nos centremos solo en evaluar y en generar conocimiento evaluativo, pero no sea utilizado para orientar la mejora de la educación. No sería la inversión más óptima el hacer evaluación, porque la evaluación por sí misma no es una mejora de la educación. La evaluación es un medio que permite obtener información confiable, de alta potencial utilidad, pero la decisión de ser utilizada pues no es exactamente de los agentes evaluadores. Por eso, coincidiendo con Enrique, que comentaba hace un rato, la importancia de fortalecer la cultura de la evaluación, que estemos convencidos que la evaluación es un mecanismo que nos permite orientar las acciones, nos da claridad acerca de qué hacer y por qué hacerlo. Y hay un reto que el instituto asume y lo tendrá presente, está en su misión, la solidez técnica de las evaluaciones, que las evaluaciones sean de alta calidad técnica, que sean válidas, que sean confiables para que los resultados sean útiles, porque si hacemos evaluaciones sin calidad técnica, pues es casi un albur, no sabemos si los resultados son confiables o no. Quisiera destacar alguna frase que casi es sentido común, pero vale la pena retomarla, que lo que no se evalúa no se puede mejorar. No porque no exista la mejora si no se evalúa, sino porque no hay ningún criterio para poder
decir con algún nivel de certeza que se está mejorando porque no hay puntos de comparación de la evaluación. Y hay una frase de la OEI en el 2010 en el texto de Metas Educativas 2021, con esto cierro, que dice: aunque hay riesgos y retos de la evaluación educativa, estos no deben detener o impedir la utilización de la evaluación, porque es de alto valor. Y cerraría, Hugo, agradeciéndote a ti, agradeciendo al sindicato por tu conducto, esta amable invitación, y con la esperanza de que las ideas que hemos vertido pues ayuden a nuestros colegas a clarificar y sienten un precedente para armar mesas de diálogo en algún momento en donde sí puedan decirnos con qué no están de acuerdo. Es correcto. Y para terminar, felicitarlos a los dos. Muchas por gracias, sus excelentes Gracias. puntos de vista, por su información muy precisa. Agradecerles toda su contribución que han tenido con la organización sindical, con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en las generaciones anteriores, como me lo han venido comentando, y esperemos que sigan apoyando en esta generación y en próximas. Es de mucha riqueza lo que nos han comentado. Muchas gracias. De esta manera terminamos la entrevista con el doctor Arturo Guzmán Arredondo y el doctor Enrique Medina Vidaña, parte integrante de esta Escuela Nacional de Formación y Profesionalización Sindical. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.